la salvación es mucho mejor que nuestro pecado. Amén. No importa qué pecado hayamos cometido, qué hicimos en nuestro pasado, si nosotros realmente nos arrepentimos, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Como esta mujer, una mujer decidida, una mujer del Señor, una mujer que se salvó ella y toda su familia. Admiro la fe de esta mujer, amén. Y bueno, Dios tiene el poder para cambiar nuestra vida. Si nosotros decidimos por Él, como esta mujer, Dios nos perdona y nos salva, amén. También tenemos la responsabilidad nosotros de creer o rechazar. Y yo quiero creer como esta mujer, amén. Te invito a que vos también creas y que lo pongas por obra, tu fe, porque en Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta, amén. Y si yo pongo por fe, actúa mi fe, el Señor escucha mi fe, amén. El Señor ve mi fe, el Señor me perdona. Bueno, la responsabilidad nosotras tenemos, hermana, amén. Y bueno, te invito a que creas como esta gran mujer que se salvó ella y toda su familia, amén. Bueno, hasta acá. Y toda herencia del pasado se corta ahí. Y nosotros no vamos a tener un futuro ni un presente marcado por el pasado, porque el pasado quedó atrás, porque se lo lleva el Señor. Y el Señor me dice que ahí en ese futuro, yo no me preocupe, porque en ese futuro ya está Jesús para mi vida, está en mi presente, pero si tengo alguna angustia o alguna preocupación por algo vivido, sé que siempre Jesús ya está en el futuro esperándome, está en mi presente, en mi futuro, y Él se llevó aquel pasado tan quizás doloroso en el que nos hicieron creer que iba a determinar el futuro. Yo pensaba también en esta mujer, Rahab, que tremendo, porque en ese momento donde ella tiene que tomar esta decisión, o es fiel a su pueblo, ¿sí? O es fiel a esto que acaba de conocer. Si bien, como decía Rosy, tendría memoria de algo y de las varias proezas del Señor en el pueblo de Israel, la grandeza de Dios, que resonaba por todos lados, por eso también tenían miedo. Eso lo conocemos, los que conocemos un poco de historia de la palabra, sabemos que todo lo que había sucedido iba sonando por todos lados. Las naciones empezaban a tener miedo al pueblo de Israel porque veían que tenían un Dios grande y poderoso que los guardaba, los defendía, iba delante de ellos. Pero ella en ese momento, el recordar y el hacer memoria de aquello que habría escuchado de ese Dios grande y poderoso, ahí como decía Rosy, realmente ella creyó en esa palabra. Y me viene como una imagen sobre qué mirada tendría Rahab, llena de la presencia de Dios y de haber creído, que miró a su familia, porque toda su familia iba a tener que creer lo que ella le decía, ¿sí? Y ella, mirándolos, les habrá contado, y aquellos que estaban ahí se habrán conmovido y habrán dicho, sí, lo que veo en tu mirada es fe, lo que veo en tu mirada es que algo te sucedió y vamos a seguir esto que te está pasando, es como reflejar en el rostro. Y bueno, y en esta noche yo lo que siento en esta primera etapa de la reunión es que podamos ser conscientes de cómo miramos a nuestra familia, a esas personas, porque quizás el grupito familiar esté en el Señor, pero a veces nuestros hermanos o tíos o primos o vecinos o aquellos amigos que todas podemos tener, quizás no los hemos mirado directo a los ojos y decirle, mirá, Jesús te ama, Él puede cambiar tu vida. Por ahí a veces le contamos, vos sabés que Dios te considera. Mi esperanza en ti pondré y te veré. Señor, gracias Jesús. Venir como el amanecer y enviarás tu voluntad.
Señor. Gracias en esta noche ya un privilegio, una invitada especial, Adriana Montes. Ella la voy a presentar con todo, porque bueno, aparte de ser una mujer extraordinaria, yo la conozco hace 2 años, preciosa mujer de Dios, valiente. Vivir con su suegra, darle sustento, ella había confiado en ese Dios, aunque la Biblia acá no nos está mostrando eso, pero ella había confiado en ese Dios, ¿verdad? Ella había confiado en que Dios la iba a ayudar en esta tarea y estaba decidida a poner todas sus energías y toda su fuerza en poder salir adelante, ¿no? Porque eran mujeres y, como dijimos antes, no era fácil. Entonces, dice que vos la llamó y dijo: hija, no vayas a espigar a otro campo, ni pase de aquí estará junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Qué hermoso, ¿no? Que ya Dios había puesto esa gracia en ella. Ese testimonio de ella lo impactó a vos, ¿verdad? Haber visto cómo esa mujer había puesto toda su energía en trabajar y trabajar y trabajar para llevarle el sustento a su suegra, ¿verdad? Y ya ella había hallado gracia, le daba de tomar, de beber donde vivían sus criadas. Le dijeron, es más, él en un versículo después le dice que a los criados que dejen caer las espigas, que la dejen espigar con ellos. Ya empezó a segar como si fuera un segador más, ¿verdad? Le dio todos los derechos que tenían el resto de los segadores y que se juntara con sus criadas a comer. Les daba del potage de la comida que preparaba para sus criadas, ¿verdad? Y dice que ella entonces vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermoso panorama, ¿no? Qué hermoso uno se hace una visión debajo de las alas del Dios de Israel, de ese Dios poderoso. Como dice, ¿no?, en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que Noemí había venido, Ruth había venido a regocijarse, ahí a refugiarse bajo ese Dios, bajo esa cobertura, bajo esa misericordia. Ella tomó esa decisión y esa decisión conmovió a ese hombre de Dios y la bendijo, dice, ¿verdad? Y entonces ella le respondió: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas, ¿verdad? Ha consolado, consolaste mi corazón, me ha bendecido, porque ella no se sentía parte. Muchas veces esto nos puede pasar como hijas de Dios, ¿verdad? Estamos dentro de la casa, pero no nos sentimos dignas. Ella había pasado a integrar la familia del pueblo de Israel, sin embargo ella no se sentía digna ni siquiera de ser una criada, porque claro, no tenía nada que ver con este hombre, pero Dios ya le había dado esa gracia, Dios ya le había dado ese favor a ella, y ella ya estaba puede hacer con cada una de nosotros, ¿verdad? La historia de la Biblia, así como la historia del libro de los Hechos, se sigue escribiendo. Dios lo quiere hacer con cada una de nosotros. Yo sé que hay cosas en nuestra vida que Dios quiere cambiar, que Dios quiere transformar, cosas que tenemos que entregarle al Señor. Pero bueno, yo las invito en esta hora, y con permiso de la pastora Majo, que podamos cerrar nuestros ojos y que podamos orar en este momento, para entregarle al Señor todas aquellas cosas que Dios muchas veces nos ha estado pidiendo. Esas cosas que están quizás en nuestro corazón, quizás sea el mal carácter, quizás sean los enojos, la falta de perdón, quizás sean actitudes, relaciones que Dios quiere que se terminen en nuestra vida. Pero este es el momento donde Dios quiere ministrarnos, porque Dios quiere hacer algo especial con nuestra vida. No importa cuál haya sido nuestra vida pasada antes de Cristo, no importa lo que hoy tengamos en nuestras manos, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Darlo todo a cambio del Señor en esta hora. Espíritu Santo, toma el control, Señor, en esta hora
de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú estés obrando, Señor, en nuestro ser interior, Señor, aquellas cosas que nos apartan de tu propósito, que nos apartan de tus planes, aquellas cosas que no nos dejan acercarnos a ti con sinceridad, Señor. Señor, las cosas que tú y solamente tú conoces dentro de nuestro corazón. Señor, en esta hora, Señor, límpianos, lávanos, Señor, que podamos ser mujeres que tomen buenas decisiones, de cortar con todo lo malo, con todo lo que nos separa de ti, con todo lo que amarga nuestro corazón, con todo lo que daña, Señor, nuestra relación contigo. Lo ponemos en esta hora a los pies de tu cruz, lo rendimos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Dios de misericordia, Dios de poder, Dios perdonador, Señor. Tú que nos lavas, Señor, tu sangre preciosa, Señor, nos limpia, nos hace libres de esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos rendimos a ti, Señor. Eres grande y poderoso, Señor. Te exaltamos en esta hora. Espíritu Santo, obra, trae libertad, Señor, trae libertad de todas las cosas del pasado, de las acusaciones del enemigo, de las mentiras de que no vamos a poder. Señor, nos decidimos a creerte a ti, decidimos a creer en ese Dios de poder, en ese Dios grande, en ese Dios que puede hacer de la nada, Señor, algo poderoso, algo glorioso que exalte el nombre de Dios. Señor, queremos servirte, queremos adorarte con todo nuestro corazón. Que, Señor, que en esta noche, Señor, tu gran misericordia esté obrando, Señor, en cada vida. Señor, levantando, consolando los corazones de aquella que siente que no es nada, de aquella que siente, Señor, que aún tiene muchas decisiones que tomar y hasta el día de hoy no tenía fuerza. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que tu fuerza, Señor, tu poder la llene de valentía, la llene de autoridad, de poder para dejar atrás todas aquellas cosas, Señor, que no le permitían crecer en ti, que no le permitían verte a ti tal cual tú eres, Señor, ese Padre de amor, ese Dios de amor y de misericordia, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, por cada una, Señor, de mis hermanas, de tus hijas, que podemos estar en esta hora reunidas en tu nombre, Señor, que podemos estar aquí adorándote, Señor. Espíritu Santo, ven y llena cada corazón, llénanos con tu poder, Señor, llénanos, Señor, llénanos. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para vivir en este tiempo, Señor, para vivir en cada momento de nuestra vida, para tomar buenas decisiones, Señor, ser mujeres decididas a caminar contigo, pase lo que pase, Señor, venga lo que venga, Señor, así como Ruth le dijo a Noemí, Señor, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Jesús, a nosotras nada nos podrá separar. Quiero contar un testimonio de mi hijo Facundo. Él cuando tenía 4 años se enfermó, estuvo muy mal, tuvo mucha fiebre, muchísima fiebre y el síntoma no era nada bueno, que hasta que llegamos un día al hospital de niños, amén. Llegamos ahí y los médicos le hicieron unos análisis y salió todo mal, tenía la defensa muy baja, también le faltaba, estaba muy anémico, le faltaba plaqueta, todo mal venía. Entonces los médicos nos dijeron que, bueno, que teníamos que estar preparados porque podía ser una enfermedad mala como la leucemia, amén. Y bueno, hasta que una noche llegó un ángel del Señor, un médico, después de días que estábamos internados ahí, llegó un médico, un ángel del Señor y me dijo, estuve leyendo la historia de él y me dijo, vamos a cambiarle todos los medicamentos, vamos a sacarle sangre. Ahora mismo me dijo, entonces le digo, doctor, mañana a la mañana me dijeron que le vienen a sacar sangre. Me dijo, no, ¿por qué? Ahora vamos a sacarle. Me dijo, no tenemos que esperar, es ahora. Y ahí pude sentir la presencia del Señor, hermano, que no puedo explicar esa presencia del Señor que sentí que venía de parte de Dios y tenía una paz, un gozo, unas cosas que no es difícil de explicar, amén. Y bueno, a partir de ahí el Facundo dejó de tener fiebre, no tuvo más fiebre.
Y bueno, hoy ya tiene 9 años y bueno, sin ninguna medicación, sano para la gloria de Dios. Acá está, lo tenemos con nosotros, sano y sin ninguna medicación, para la gloria de Dios, y la gloria sea para el Señor. Amén. Buenas tardes, que el Señor les bendiga, hermanas. Voy a compartir el testimonio mío y de mi familia, cómo el Señor nos trajo. Fue por medio de mis padres. Mi papá tenía una gran depresión, comenzó a ir a la iglesia, se sanó y siempre me hablaba. Bueno, tomé la decisión de ir con mis hijos. Mi esposo en ese momento no quería venir, pero bueno, el Señor, al poco tiempo, Él vino al camino, fuimos recibiendo al Señor, nos prosperó porque veníamos mal económicamente, y una noche el Señor me liberó de gran dolor que tenía. Cuando nos casamos, nuestro primer hijo prematuro vivió un día, y bueno, ese dolor, eso que compartimos entre los dos, nunca más lo hablamos. Eso se anidó en mi corazón, yo no lo sabía, y en una noche, en la unción de aceite, el Señor me tocó. Cuando me levanté, me preguntaron qué es lo que me había pasado, qué había sentido. Bueno, yo comencé a llorar, y en ese momento Dios me mostró eso que me había perturbado y que me había quitado la paz y que estaba angustiada. Y bueno, el Señor nos consoló, pudimos hablarlo entre nosotros y bien, lo hemos llevado bien. Bueno, el Señor nos siguió ministrando, nos siguió guiando en todo. Empezamos a trabajar para el Señor. Pasaron 37 años de esto, y hace 2 años el Espíritu nos empezó a inquietar. Tuvimos una situación difícil, dolorosa. Mi esposo enfermó y ahí necesitábamos nuevos aires, que el Señor nos tocara, nos renovara, y Dios usó a mi hija y a mi nuera. Es así que fuimos a la iglesia que pastorea el pastor Diego y la pastora María José, y ahí recibimos lo que el Espíritu tenía para nosotros: el renuevo, la renovación, la consolación, y bueno, estamos eternamente agradecidos al Señor donde nos puso. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanas. Bueno, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Yo quería contar mi testimonio de mi hija Carla. Ella, cuando tuvo 5 años, tuvo un accidente muy grave. Estuvo en coma 4 durante casi 45 días. No me daban esperanzas. Supuestamente ella había perdido parte de la masa encefálica en ese accidente, y el pronóstico no era nada bueno, desde que no iba a despertar, y que después, cuando despertó, quedó en estado como vegetativo durante 9 meses, que no iba a caminar. Bueno, hoy mi hija, que yo quiero dar este testimonio porque mi hija tiene 42 años, hizo una vida normal, estudió, se casó, tuvo 2 hijas, y bueno, la mayoría de los hermanos de la iglesia la conocen. Dios hizo una obra inmensa, algo impensable, algo que era imposible para los hombres, para los doctores, para la ciencia, pero para Dios nada es imposible, y sobre todo cuando uno pone todo en las manos del Señor con mucha fe, cosa que nunca me faltó, la fe. Y bueno, yo siempre le doy gracias al Señor por eso y por todo lo que hizo en la vida de mi hija. Quería contarles esto para que nunca dejen de confiar en el Señor, nunca dejen de hacerlo. Siempre la confianza puesta en Él, a pesar de todos los pronósticos, de todo lo que digan. Dios los bendiga. Amén. Que Dios la bendiga. Bueno, yo quiero contar mi testimonio de restauración que Dios hizo en mi matrimonio. Yo venía de un matrimonio muy complicado, había amenazas, me tuve que separar, me tuve que esconder. Cuando me escondí,
el Señor Jesús me encontró y hizo su obra. Tuve que salir de donde yo vivía y nada, fue empezar de nuevo, pero fue empezar de nuevo con el Señor. Y el Señor volvió a poner en mi camino al padre de mi nene y nada, fue todo cambió, todo fue para mejor, estamos hace 4 años nuevamente juntos, pero es algo que yo no creía, era algo imposible para mí volver a estar con él, volver a confiar en él y volver a confiar en mí también, pero el Señor hizo su propósito, cumplió lo que él había prometido y bueno, hace 4 años que volvimos a estar juntos y que cada día el Señor está haciendo su propósito, cada día somos mejores, cada día estamos mejorando, cada día tratamos de hacer lo mejor posible como pareja y como padre de Dylan. Así que agradecida con Dios, con todo mi corazón, porque el Señor restaura. Solo confíen, crean que el Señor hace todo lo posible, hace todo lo imposible, hace todo lo que tú no crees que pueda llegar a ser verdad, Él lo hace. Solamente tienen que confiar en Él, orarle, pedirle todo eso lo imposible que ustedes creen, Él lo hará. Él lo hará porque Él lo hizo en mí, Él lo hizo en mi familia y lo seguirá haciendo. En el nombre de Jesús. Estoy muy agradecida con Él, así que bueno, alabado sea el poderoso Dios que siga haciendo milagros y restauraciones en cada familia. Les mando un abrazo y que Dios las bendiga. Hermanos, Dios las bendiga. Hoy quiero contarles un testimonio de sanidad. En el 2017 mi salud había decaído muchísimo. Comencé a tener muchos dolores de estómago, empecé a adelgazar muy de golpe, que en ese tiempo yo lo asimilaba porque yo daba de amamantar, tenía a mi bebé muy chiquita, entonces yo decía, bueno, estoy adelgazando porque la bebé toma teta, por ejemplo, pero sin darme cuenta empecé a tener muchos dolores de estómago, no podía consumir nada porque era tomar un poquitito de agua y me dolía. Un día, martes, caigo internada. Estamos hablando era diciembre o noviembre, para noviembre. Caigo internada. Bueno, no me dejaron ahí durante 7 días porque apenas ingreso a un guardia, me atiende un médico donde me dice que bueno, me tienen que operar y me tienen que abrir el estómago para ver qué estaba pasando, qué era lo que yo tenía. Entonces, empezó mi desesperación, entré a desesperarme, le avisé a mis familiares, mis pastores se vinieron de allá de donde ellos vivían, de noche, vinieron, oraron conmigo, estuvieron presentes desde el minuto 0 que el diagnóstico fue prácticamente cáncer. Ellos le decían a mi familia que cómo yo me había abandonado tanto, que por qué no había ido al doctor antes, y mis hermanas le decían que yo había ido, sino que bueno, que lo que a mí me decían era que era estrés. O sea, me inyectaban buscapina y me mandaron a mi casa con una dieta blanda y era lo único que me daban. Bueno, me quedé 7 días internada en el hospital. Durante los 7 días no podía comer ni tomar nada. Lo único que tenía era suero. Los médicos venían y como decía yo, hablan en chino porque no les entendía nada de lo que ellos hablaban entre ellos. Yo preguntaba, no me contestaban. A mí en realidad no me querían dar el diagnóstico que mis familiares sí tenían, que era el de que en cualquier momento yo podía morir. Un día viene la doctora y bueno, me dice que tenían que operar, que no había otra más que operar, pero que yo tenía 3 opciones. Una de las opciones era, bueno, que ellos abran y no haya nada. La segunda
era que ellos, bueno, tengan que poner la sonda de alimentación en el estómago, colostomía creo que se llama, algo así, que es la bolsita que te ponen en el colon. Y la tercera era que había la posibilidad de que ellos a mí me duerman y que no haya forma de despertarme. O sea, ellos decían que yo podía morir, pero que quedaba en mis manos y mi decisión si yo quería operarme o no. Entonces, bueno, yo recuerdo que le dije que sí, que me operaran, que no pasaba nada, que yo daba mi autorización. Ya igual mis familiares habían dado la autorización de operación porque, o sea, no había otra opción más que esa en realidad, sino que ellos, bueno, el enemigo para agravar más y dar más desesperación pone más semilla de dolor y de angustia ahí en el momento. Al otro día, bueno, entro en quirófano. La operación tarda entre 3 horas más o menos. Cuando salgo recuerdo que yo sentía algo en mi estómago, pero no sabía qué era. Yo sentí que tenía como mangueritas. Entonces la miro a mi hermana que estaba acá en la cabecera del coso y le pregunto qué tenía, le hago señas que tenía. Y mi hermana me dice que estaba todo bien. Entonces yo recuerdo que levanto mis manos y le doy gracias a Dios. Y el camillero que estaba con nosotros, recuerdo que se largó a llorar. Lloraba junto con nosotros, porque nosotros le agradecíamos tanto a Dios el haber podido pasar durante esas 3 horas lo que el diagnóstico del enemigo ya ahí, en ese momento, fue deshecho, no estaba más. Sale la médica, habla con mi familia, le dice que bueno, que al parecer ellos abrieron, no había nada, que sí habían tenido que sacar parte de lo que era el intestino. Creo que habían sacado 30 centímetros de intestino, que lo que ellos hicieron fue volver a unir, pero que cabía la posibilidad que dentro de las 24 horas eso se abra y yo parta con Dios. O sea, el diagnóstico de ellos era de muerte, o sea, no había otro. O sea, no había sí, la operación fue linda, o sea, no fue linda o sea, pasó todo bien, ya está, Jessica mañana se va. O sea, el de ellos era, puede ser que en esta hora fallezca, puede ser que en este minuto fallezca, puede ser que pase esto y fallezca. O sea, el diagnóstico era totalmente de muerte, no había otro diagnóstico. Bueno, transcurro toda la noche con muchísimo dolor porque me tuvieron la anestesia había pasado, no me pudieron poner analgésicos porque obviamente ellos me tuvieron que hacer transfusión porque yo estaba perdiendo mucha sangre. Entonces me dice, al otro día logro sentarme en la cama, algo que los médicos no creían que podía pasar también. Me senté en la cama. Fue para mí la confirmación de Dios que Él de ahí me iba a sacar. Yo sabía que Él de ahí me iba a sacar porque todo lo que los médicos decían no coincidía con lo que a mí me estaba pasando, no era igual. Entonces la mentira del enemigo estaba por un lado y la verdad de Cristo estaba por otra, que era yo. Yo sentí que obviamente su abrazo en todo momento. Mis hermanos de la iglesia estuvieron presentes en cada minuto, mis pastores también. Agradecida a Dios por la iglesia en donde congrego. Entonces, a los 3 días viene el médico de piso y bueno, él no me miraba la cara, él miraba al piso y me decía, mirá, me decía, yo no puedo... Todavía no entendemos qué es lo que pasó con vos, Jessica, me dice. Todavía no logramos, o sea, no podemos analizarlo y dar algo cierto porque no sabemos, decía. Pero él me mira y me dice, hoy te vas de alta, hoy te vas, a la tarde te vas. Entonces yo recuerdo que lo miro y le digo, levanté una de mis manos, recuerdo, y le dije que era un milagro de Dios. Eso era la gloria de Dios. Y él me mira y me dice, para mí también, dice, para mí es un milagro, porque no logramos entender, no logramos comprender qué pasó. Bueno, se van, yo doy tantas gracias a Dios, porque vuelvo a repetir, la mentira del diablo siempre estuvo de un costado y la gloria de Dios en mí siempre estuvo presente.
porque en cada diagnóstico, en cada palabra que yo decía, Dios a mí me mostraba que no era así. Y creo que a mis familiares también. Y había un propósito detrás de todo esto, porque Dios en mí quitó un montón de cosas que quizás ni yo siquiera sabía que estaban ahí, pero las borró en tan solo 3 días. Y para mí es grandioso, porque recuerdo que me operaron un 12 de diciembre y el 12 de enero yo me casé con mi marido y tenemos una familia preciosa que estamos todos en la iglesia, mi marido también, yo, mi hija, mi bebita, mi hijo. Le damos tantas gracias a Dios porque es tan fiel que no tenemos palabras para expresar el amor que Él nos tiene a nosotros, pero damos muchas gracias por mi vida y doy gracias a Dios por la vida de toda mi iglesia. Bueno, los amo muchísimo, que el Señor los bendiga y muy pronto nos volveremos a ver. Hermanas, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Quería dejar mi testimonio. Yo hace 20 años que llegué al camino del Señor, pero hace poco más de un año que llegamos con mi cuñada y mi suegra a la iglesia Jesús te llama Merlo. Yo llegué muy enferma, ya venía con un tema de anemia crónica de muchos años. Cuando llegué a la iglesia, es más, muchos hermanos estuvieron orando por mí, hermanas que estaban orando por mí porque sintieron de que yo padecía una enfermedad, y así fue. Al poco tiempo de llegar a la iglesia Jesús te llama Merlo, me operaron, al mes y medio me operaron, pasé por una operación bastante complicada, y para la gloria de Dios, hoy los últimos análisis que me hice salieron los valores perfectos. Así que este es mi gran testimonio que el Señor ha hecho en mi vida. Ha cambiado mi vida, mi salud, gracias a Dios, es buena, y la gloria es para el Señor. Hoy no tengo que inyectarme hierro como lo hacía hace un año a diario. Así que bueno, la realidad es que el Señor es el que hizo la obra en mí. Así que estoy súper agradecida y súper feliz. El Señor las bendiga. Les voy a contar un poquito de mi testimonio, de lo que el Señor hizo y lo que sigue haciendo en mi vida. Le doy gracias al Señor porque, bueno, pasé por muchas cosas a lo largo de mi vida, pero ninguna de esas el Señor me dejó. Siempre estuvo acompañándome en cada paso, siempre me estuvo abrazando, consolando y fortaleciendo para seguir y no rendirme. Llegué al camino del Señor en un momento en que estaba mal, que estaba sola, o así me sentía, con una bebita. El Señor me hizo sentir su amor, su compañía, la familia hermosa que conocí en la iglesia Jesús te llama, a los hermosos pastores. Y bueno, a pesar de que después tuve mis equivocaciones, mis tropiezos, el Señor me volvió a levantar una vez más, por lo cual estoy eternamente agradecida a Él. Tengo ahora otra bebé, tengo un esposo maravilloso, que es un padre genial con mis 2 hijas. Tenemos una casita que estamos haciéndonos. Y bueno, todo esto yo sé que es gracias al Señor. Y les voy a contar rapidito por una de las pruebas más difíciles que nos tocó pasar ahora en cuarentena. Mi hija Jazmín, de 5 años, empezó a tener problemas de salud. La empecé a llevar al pediatra, empezaron a hacerle estudios, análisis, y lo único que me decían era una lista de enfermedades horribles que seguramente iba a tener. No me decían ni una buena. Y la más dura de esas fue que me dijeron que era muy posible que tenga leucemia. Yo lo único que les puedo decir es
que en ese momento la desesperación que sentí, solamente el Señor Jesús me la sacó. Él, esa noche que lloré por Jazmín, me hizo sentir paz total en el corazón, y ahí me di cuenta de que Jazmín no tenía nada, que estaba sana, y así para la gloria de Dios fue. Hoy en día no tiene nada, lo que haya sido que tuvo esos días que estuvo mal, el Señor ahí mismo la sanó porque todos los estudios están perfectos, no tiene nada, y sé que solamente el Señor Jesús hace eso. Yo las aliento a que cuando pasen por un problema así, lo entreguen totalmente al Señor. Él sabe por qué lo hace y sabe muy bien cómo somos cada uno de nosotros, y nos prueba, pero sabe que somos capaces de poder enfrentar cada una de esas cosas de la mano de Él. Así que ese es mi testimonio. Hola hermanas, que el Señor las bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio, un milagro que el Señor hizo en la vida de mi hija. Y surgió más o menos hace 5 años atrás. Mi niña era pequeña y recuerdo que cuando llegamos al Posada, los médicos la vieron y dijeron que solamente un milagro podía llegar a salvar a mi hija porque estaba muy grave. Ella tuvo apéndice y se comprometió, se hizo apendicitis generalizada y se había reventado y la pus se disparció por todo su estómago. Y estaba llegando a los pulmones, se taparon todos los intestinos, los órganos. Y me acuerdo que ese día un médico salió y nos llamó de urgencia. Yo no entendía qué era lo que había sucedido. Y yo le pregunté qué era lo que estaba pasando porque no entendía. Y el médico me dijo que me apurara porque había sucedido un milagro, que hubo un lugarcito para mi hija para poder operarla, que subiera al 6º piso y que le iban a hacer los estudios rápido y la ecografía. Y cuando llegamos al 6º piso con mi marido, me dijo que era lo que había pasado. Bueno, le comenté y apareció un ecógrafo y me dijo que esperara un momentito ahí adentro, que le iban a hacer una ecografía y que él iba a ir a llamar al jefe de quirófano. Y nos quedamos solo en el sector de ecografía. Esa noche oramos con la pastora, me acuerdo, en un pasillo oscuro, y le pedimos al Señor que obre con poder porque la vida de mi hija estaba muy grave. Cuando los médicos me dijeron que la iban a operar y que le iban a poner una vía central porque mi hija no iba a salir despierta de quirófano. Cuando la operaron por primera vez, me dijeron eso, que en la segunda vez se podía llegar a presentar una operación. Y por segunda vez cuando la operaron, cuando abrieron los médicos, no encontraron lo que ellos habían dicho y me pidieron disculpas porque ellos creyeron que se equivocaron al ver. Los médicos realmente no entendían qué era lo que había pasado, ellos creyeron que se equivocaron. Lo que vieron en la ecografía, yo misma lo vi y vi que estaba todo tapado y los médicos habían dicho que mi hija no iba a salir bien de la segunda operación, pero realmente no fue así, porque los médicos dijeron que solamente limpiaron y nada más porque sus órganos estaban todos limpios y la vía central la tuvieron que sacar porque no la iban a utilizar. Mi hija realmente salió de quirófano como Dios preparó. Dios obró en la vida de ella y realmente surgió un milagro, y ese fue mi primer milagro que vi en el camino del Señor. Ella es Candela, el Señor obró en ella y hizo el milagro en ella, y quiero darle gracias hoy por el milagro que hizo el Señor en la vida de mi hija. Así que quiero finalizar este testimonio con una oración. Señor, te doy las gracias por este momento y te pido que obres con gran poder, Señor Jesús, en la vida de mis hermanas, en
aquellas almas que están pasando por una dificultad. Y te quiero dar gracias, Señor Jesús, y obra como lo has hecho en mi vida, Señor Jesús, en la vida de mi hija, con otro milagro también, Señor Jesús, en la vida de mis hermanas y de aquellas que están viendo este video. En el nombre de Jesús te quiero dar las gracias. Hola hermanas, que el Señor las bendiga. Quería contarles mi testimonio de lo que Jesús hizo en esta cuarentena con nosotros. A pesar de la falta de trabajo, como saben, pensamos que no iba a ir mal, pero Dios estuvo obrando con poder en esta casa, porque nunca nos faltó la economía, estuvimos bien de salud todos y gracias a Dios estamos edificando la casa. Hace poco nos mudamos y estamos terminando las partes que faltan, pero gracias a Dios estuvo obrando con poder, obrando, porque sin la mano de Él yo creo que esta cuarentena iba a ser muy difícil, pero estuvimos agarrados de la mano de Él y fue menos difícil, así que le doy las gracias al Señor por eso y la gloria sea para Él. Gracias, Señor Jesús. Amén, hermanas, Dios la bendiga. Bueno, en este momento vengo a contar mi pequeño testimonio que Dios hizo en mi vida y en la vida de mi familia desde que empezó la cuarentena. Bueno, primero voy a orar para que sea de bendición, para que puedan recibirlo de todo corazón todas ustedes. Señor, te doy gracias, Padre amado, por este momento, por regalarnos tu presencia. Señor, necesitamos tener fe, necesitamos ser fuertes, necesitamos ser valientes, Padre amado. Sabemos que tú nos mandas a hacerlo, Señor, entonces nosotros queremos hacer tu voluntad. Te pido por cada mujer en este instante, Señor, por cada una de ellas, por lo que hay en el corazón, Señor. Te pido que bendigas a cada una de ellas, Señor, con tu gracia, amor y poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Bueno, resulta que, todos ya conocen lo que está sucediendo sobre el virus. Nos ha tocado a nosotros vivirlo casi extremadamente muy cerquita. Resulta que hace unos días atrás nos empezamos a sentir mal, nos dolía mucho el cuerpo, la cabeza, mi marido también. Entonces, como los síntomas eran muy similares al COVID, decidimos dar aviso para ver si podían mandar la ambulancia, para que nos podían atender, porque la verdad que nos sentíamos muy mal. Bueno, resulta que nunca llegó la ambulancia, solamente hubo llamadas y nos preguntaban cómo nos sentíamos y demás. Bueno, resulta que los primeros días fueron bastante duros, complicados, porque el miedo estaba sobre mí, sobre mi familia. Pasó que en una reunión que fue el sábado pasado, el pastor orando agarra y dice que le digamos a Dios que lo necesitábamos y que le hagamos saber a Dios, que Dios sabe que nosotros lo necesitamos, pero que nosotros se lo digamos. Yo resulta que me había sentado para ver la reunión, no pude porque tenía mucho dolor en el cuerpo, entonces me acuesto en una cama que estaba de lado y aún así sentía mucho dolor en el cuerpo. Entonces orando le dije a Dios que tenía miedo y que yo necesitaba que Él me diga que Él iba a estar conmigo, que en sí no le tenía miedo a lo desconocido, pero que yo necesitaba saber si Él estaba verdaderamente conmigo, aunque yo sé que siempre Dios está conmigo, pero yo necesitaba escuchar su voz y decir, sentir que Él estaba conmigo. Entonces en ese momento yo me largo a llorar y siento que de mi cuerpo había salido algo. Sentía como un paz, es más, automáticamente me empecé a sentir súper bien, con lo cual me levanto al otro día, el domingo, me seguía sintiendo súper bien, dormí toda la noche, mis hijos también durmieron toda la noche. A mis hijos también le tocó sentirse mal, pero Dios los guardó, los cuidó, y la gloria y la honra sea para Él, porque de esa manera Dios nos muestra la inmensidad de su amor y de su misericordia. Estoy sumamente agradecida con Dios, estoy sumamente gozosa porque Dios, desde que conozco de Él, nunca ha soltado mis manos. De esto aprendo, de esto me hago más fuerte.
nada, espero que sea de bendición para ustedes y nada, que Dios pueda obrar también en la vida de ustedes como la hizo en mi vida, no soltando mi mano y estando conmigo siempre. Antes de despedirme quiero leer un versículo que fue de bendición para mí. Está en Salmos 46:1. Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Amén, hermano. Espero que sea de bendición este salmo, como lo fue en mi vida, que Dios me ha mostrado que por más terremoto que se me venía encima, Él estaba conmigo. Siempre que tenemos pruebas, siempre se nos viene el miedo, pero confiemos que jamás Dios suelta de nuestra mano y siempre va a estar para nosotros y para nuestra familia. Le doy la gloria, la honra a Dios y nada. Espero que sea de bendición para ustedes y voy a orar para despedir. Gracias, Señor Jesús. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, misericordia, por abrazarme, Señor, por sostenerme, por estar conmigo en cada momento, por no haber soltado de mi mano ni la mía ni la de mi familia. Te pido por cada mujer en esta hora, por las circunstancias que estén pasando, por lo que estén sintiendo, Señor, que tu gracia, tu poder esté sobre ellas, Señor. Susurra en sus oídos, Señor, que jamás vas a soltar de su mano, que aunque vengan tormentas, que aunque vengan inundaciones, vientos, Señor, tú siempre estás de nuestro lado, Señor. Te damos la gloria, la honra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermana. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mí y nada, confiemos que Dios es el mismo siempre, siempre, siempre.